Bienvenidos a una nueva edición de entrevistas ibéricas del periódico iberista El Trapecio. Hoy vamos a entrevistar a Hugo Felguerinos, pensador neobarroco, activista digital y divulgador de un sesudo y original podcast en el canal de YouTube Felguerinos RTV, con 1.500 suscriptores, con programas en diferentes formatos según su duración, los cafés, las esquirlas, los vacillelmos, sea como fuere. Hugo Felguerinos es inclasificable. Habemos una nueva teoría geopolítica para el espacio panibérico o de la iberofonía. Esta nueva teoría geopolítica se llama neobarroco, ¿no? Tiene hasta una marca que tiene unos corchetes, una M, una beta y dos Rs, lo podéis encontrar en Twitter. Y habrá quien se lo tome como algo potente o peligroso por su amenaza de tener razón, o quien se lo tome a cachondeo porque lo interprete como un videojuego político de un metaverso hispánico para entretener a ciertos héroes de Twitter de la periferia iberófona. Yo sí que me lo tomo en serio. Yo creo que el iberismo neobarroco y el neobarroquismo ibérico convergen de alguna manera. Incluso en el periodo de la Unión Ibérica de Coronas, que tenemos ahí, ¿no?, a Felipe II como el gran símbolo, pues bueno, fue muy portugués y también muy barroco católico. De estas cosas vamos a hablar en esta entrevista. Considero que lo más interesante de esta teoría neobarroca, para bien o para mal, es que en su característica laberíntica tiene una cierta operatividad. Es decir, si había habido muchas teorías en torno a esto, muy filosóficas, muy estéticas, muy en torno al arte, en este caso sí que sirve para tener una brújula digital geopolítica para pensar ese nosotros ibérico y panibérico y evitar una subordinación cultural completa extrapeninsular. Y sí defender, bajo mi punto de vista, un juego equilibrado de influencias mutuas geopolíticas. En concreto, la teoría que propone nuestro entrevistado tiene una aplicación filosófico-política y va aparejada a la revolución dada de la revolución de la tecnología de las redes sociales, y creo que también tiene un fuerte realismo geopolítico, lo que también le ayuda a tener ciertas ventajas. Ahora bien, también hay que ser consciente que tiene ciertos riesgos de esquematismo, pero yo creo que nuestro entrevistado es consciente también de esto. En torno al neobarroco filosófico hay gente de diferentes escuelas, hay ya bastante bibliografía. Yo, por ejemplo, he llegado por Gilberto Freire, el neobarroquismo cubano, brasileño, mexicano y los ensayos sobre los laberintos de la soledad, la saudade o la hispanidad. Hugo Felguerinos, a mi juicio, es un heterodoxo de la escuela de Oviedo frente a la línea nacionalista jacobinista, aunque está más cercano al tradicionalismo, y hay también tradicionalismo en esa escuela, en parte minoritario, también hay otra gente que tiene de referente, como pudiera ser Miguel Ayuso, ¿no? Yo creo que Hugo, en torno a este panorama, tiene una perspectiva propia, que merece ser oída y divulgada. Incluso él reivindica como testamento, ¿no?, una de las últimas conferencias de Gustavo Bueno, donde apunta, probablemente en un momento último de lucidez, por las tesis neobarrocas, ¿no? Yo espero que no tenga esa conferencia tanta polémica como tuvo en su momento ese testamento de Lenin, por ejemplo. Pero bueno, vamos a escucharle. Hugo, bienvenido al programa Entrevistas Ibéricas, y matízame todo esto y coméntame cómo llegas a lo neobarroco. Bueno, pues gracias por la invitación, lo primero. Y bueno, el asunto del neobarroco, pues como todo, va saliendo es un tejer con mucha gente. Y es un tejer a base de discusiones y de a veces equivocarse. Y entonces vas dándote cuenta que hay algo que articula, fundamentalmente viene de la idea de la hispanidad en mi caso procedía de esa idea de la hispanidad, no tanto de la iberofonía, pero se puede ampliar. Por ejemplo, un tuit tuyo que leí sobre el español y el portugués,
me dio todavía una idea que ampliaba eso, que era el hecho de que en español y en portugués, y yo eso no lo había reparado, son los idiomas, las lenguas ibéricas son las lenguas que distinguen el verbo ser y estar. Esta idea del verbo ser y estar es fundamental en una obra de Gustavo Bueno, que es España frente a Europa, porque Bueno dice que no se es español, sino que se está en español. Digamos que se está en la balsa de piedra de Saramago, ¿no? Estamos ahí. Entonces, claro, eso da una perspectiva y que es que me parece que nos diferencia de la plataforma continental europea, da una gama de colores nuevos. El distinguir esas dos ideas, ser y estar. Bueno, vamos, empecé a pensar en el neobarroco cuando escuché, por ejemplo, a un autor como Severo Sarduy, o cuando leí, por ejemplo, sobre todo a Alejo Carpentier, escritores de tradición hispánica que estaban fuera de su ámbito y que reparaban que había una diferencia, que había una tradición distinta a la que ellos se encontraban, por ejemplo, en París. Normalmente estaban allí. Era una forma, un modo de pensar diferente. Y entonces a partir de ahí va más o menos, con mucha gente vas elaborando esa tesis, esa teoría. Ujú. El paradigma neobarroco, además de trascender el barroco como periodo histórico concreto y ese arte exuberante más o menos definido, realiza una interpretación filosófico transhistórica de la derrota de la modernidad, de esa primera modernidad del mundo ibérico que nos sitúa en esa periferia de la nueva modernidad triunfante, que es la hegemónica, de la modernidad burguesa y del capitalismo industrial. Pero al mismo tiempo, ¿no? Ese paradigma del neobarroco, como tú mencionas, bebe de los teóricos de la cubanidad neobarroca, ¿no? Que nos ayuda a valorizar esa pluralidad mediterránea y tropical de nuestra cultura panibérica. Entonces, tú desde allí, desde Asturias, y antes se me ha pasado a decir que eres un minero autodidacta en filosofía, ¿no? Lo cual da también un juego especial. No sé si desde Asturias, mirando ese mundo indiano, y bueno, y curiosamente, ¿no? En la Felguera donde estás, has convivido, ¿no? Con ese capitalismo industrial de alguna manera. ¿Cómo construyes esta cosmovisión frente a las otras dos cosmovisiones, ¿no? Sí. Que planteas en el neobarroco desde aquel lugar, teniendo presente América, ¿no? Lo explico en pinceladas, verás. Mira, yo creo que es fundamental en hablar en ese sentido, hablar de modernidades, esto está tratado por filósofos, por varios filósofos, que siempre es muy difícil definirlas. Entonces, esta es una idea que yo empecé a darle vueltas, porque esto casi todo está en esbozo, no se puede afirmar tajantemente nada, pero yo empecé a darle vueltas leyendo una obra como es La filosofía de la técnica de Luis Carlos Martín Jiménez, y la idea que yo tenía era que el mundo especialmente, no diré español siquiera, el mundo ibérico, la relación con la época de las conquistas, hacía que se desarrollasen unas técnicas, cartografía, eh, la navegación, eso que se llamaría ciencias de la orientación. Sería largo explicarlo aquí ahora, pero en ese esquema sería eso, ¿no? Las ciencias de la orientación. Esas ciencias, pues, o las técnicas de la orientación, casi mejor dicho, pues las técnicas de navegación, cosmografía y cartografía. Eso, digamos que articula a reinos como es el de Portugal y el reino de los reyes católicos, de lo que se llama España. Pero me parece que hay un punto fundamental que es cuando España consigue cerrar los océanos técnicamente con la navegación, que es en la década de 1560, que justo además se da la reforma, el Concilio de Trento, la contrarreforma. Entonces ahí, cuando se produce ese cierre técnico, es un cierre técnico,
es que se consigue navegar los océanos de ida y de vuelta. Hasta entonces no se podía, por ejemplo, navegar el Pacífico, y es el tornaviaje del Pacífico el que hace ese cierre. Se había conseguido circundar la Tierra por el Cano, pero había un problema, no se podía navegar el Pacífico de vuelta desde las Filipinas hasta México. Y eso lo consigue Urdaneta en 1565. A partir de ahí ya se había dado el impacto del descubrimiento de América, digamos que la caída del mundo medieval, la irrupción de la modernidad, pero con ese cierre, con esa clausura geopolítica y técnica sobre una determinada forma que es el mundo ibérico, que es el mundo ibérico en español y en portugués, la expansión de una red de ciudades. Entonces ahí sí que se empieza a formar una visión, una cosmovisión particular, un estar desde esa parte del mundo, desde lo que sería el sur, pues desde esa Boaventura Santos y tal, epistemología sur, pues sería el sur, un imperio del sur, con una visión desde esa perspectiva. Como respuesta está la reforma protestante del norte de Europa, que tienen su cosmovisión, y después hay otra cosmovisión particular que procede del norte, que es el mundo anglosajón. Esas tres cosmovisiones, que están conjugadas con desarrollos tecnológicos y sociológicos, políticos, históricos, pues van, yo creo que esos tres mimbres, hay gente que me dice, bueno, ¿y qué dices de Rusia? Rusia es una proyección también, yo muchas veces, esto no lo tengo muy elaborado tampoco, pero creo que es ya es un bizantinismo eslavo, o es otra cosa. Pero yo creo que esos tres mimbres fundamentales, que es el mundo del corazón europeo, este sur latino del sur de Europa conjugado con América, más después la proyección anglosajona también a América, pues esos tres mimbres constituyen lo que llamamos hoy Occidente. Unas veces se alían dos mimbres contra uno, otras veces van cambiando los pares, pero últimamente en estos 2 siglos, especialmente desde la aparición de la máquina de vapor y las técnicas mecánicas más duras, el industrialismo más duro, pues yo creo que hay una alianza entre el mundo centroeuropeo y el mundo anglosajón, en el que digamos que se ha opacado completamente a ese mundo del sur. Y ahora, con el cambio tecnológico que se está dando con la digitalización, que tiene un poco que ver con ese mundo que es una proyección de ese mundo de las ciencias de la orientación y de la navegación. Yo hablo, el que me siga pues se dará cuenta, hablo de vectores, de orientarse, no de esa industria tan dura que teníamos, por ejemplo, yo al vivir en La Felguera teníamos una fábrica, los obreros en la fábrica, es un poco la imagen de Charlotte en la fábrica con los tornillos y tal, ¿no? Pues eso cambia, se hace eso que llaman ahora más fluido, más líquido. Pues ese mundo conjuga. Claro, porque hay una conexión entre ciertos elementos de la posmodernidad o de la modernidad líquida, ¿no?, de Bauman, con un retorno a lo barroco o lo neobarroco. Evidentemente, lo neobarroco también cuestiona la modernidad en general, ¿no? Pero en particular hay conexiones, ¿no? Sí, conecta más, conjuga más con ese mundo del sur, y entonces me parece, mi visión es que va emergiendo ese sur en detrimento O sea, que va a haber un retorno del sur a través de esta revolución tecnológica, ¿no? Eres un optimista en ese sentido, ¿no? Yo soy optimista, y en ese sentido creo que el asunto de las lenguas es fundamental, que el eje, digamos que podríamos explicar del siglo XVI, del siglo XVI al siglo XVIII, el eje es fundamentalmente teológico. Después del siglo XIX, estos 2 siglos, XIX y XX, ha sido un eje que nosotros, que se llama radial, economicista. Es la economía, que no deja de ser una filosofía moral escondida de cientificismo, de determinación, y ahora yo creo que eso va hacia la lengua y va hacia
hay determinaciones, pero unas determinaciones que no son perfectamente, que se pueden conocer, sino que muchas veces tienes que calcularlas, son incognoscibles en ciertos lados, porque o sea, el presente en marcha se te ofrece determinado, sí, pero hay tantas variables que es muy difícil que lo puedas calcular. El mundo anterior vivía en la determinación, en que todo estaba perfectamente conocido. Hay una entrevista de David Bowie que lo habla, cuando está hablando de Internet, habla de este cambio. Dice, parece que las cosas son más difusas. No es que tampoco sea todo como muchas veces los críticos a estas ideas, no, todo es líquido, gaseoso, no es, lo que no es tan fácil de calcular. Y también sí, me quería detener también, porque yo creo que hay una serie de confusiones ideológicas en torno a términos como absolutismo, como antiguo régimen. La propia Revolución Francesa nos ha llevado a condicionar, ¿no?, todos los conceptos, las terminologías, ¿no? El absolutismo ibérico español, se puede decir, tenía una singularidad, ¿no?, del neoteumismo, y era más girondino, ¿no?, que esta idea también la traes bastante a colación. Incluso yo creo que hay una idea, y bueno, esta es mía, ya me dirás qué te parece. O sea, en realidad el absolutismo francés de origen monárquico se realiza en su plenitud con el jacobinismo, ¿no? Ese centralismo, ¿no? Y aquí normalmente se asocia el absolutismo más bien con lo descentralizado, ¿no? ¿Cómo ves tú esta confusión ideológica que nos trajo esa modernidad, ¿no?, de francesa? Mira, yo por ejemplo, en un debate de la Escuela de Oviedo se habla, y tiene mucho que ver con esto, se habla muchas veces de la dialéctica de imperios entre, por ejemplo, Francia y el mundo que se llama España. A mí me gusta más llamarlo monarquía católica, pero bueno, entre ese mundo católico hispánico. Y claro, hablar de dialéctica de imperios no te resuelve nada. Sí, son dos reinos que se enfrentan, pero son dos reinos que, si pudiésemos hacer una geometría de las ideas, que nunca es ajustada, que es una analogía, pues más o menos que se trata de aproximar, yo siempre propongo una idea, ¿no? Y siempre es que, por ejemplo, el mundo hispánico está organizado en una red distribuida. Las redes distribuidas, un ingeniero que se llamaba Paul Baran fue el que diseñó ARPANET cuando empezó a aparecer Internet. Y entonces es una red de nódulos en el que no hay centro, en el que si atacas a un nódulo, el resto de los nódulos se reorganizan para defenderse o para mantener la conexión de la red. Un poco, yo creo, mientras que tienes unas redes, por ejemplo, centralizadas, como es el caso de la telegráfica o redes que giran en torno a un centro muy determinado. Yo creo que eso es el absolutismo. El absolutismo es una red que está organizada en torno al centro. Por ejemplo, en Francia estaba en torno a Luis XIV o Versalles, cuando dicen que Luis XIV nunca dijo eso del Estado soy yo. Y me parece que es... Pero aunque no lo dijese, era un poco así. El Estado, el centro soy yo, es el kilómetro cero soy yo. Y a partir de aquí trazamos una red en torno a mí. Pues lo mismo sucede, pues en el mundo hispánico eso no se daba. Cada nódulo era un centro y a la vez estaba conectado con los otros centros. Era una pluralidad que claro, son dos conflictos, y eso, volvemos otra vez, son dos cosmovisiones. La gente que vive bajo esas articulaciones, esas geometrías políticas, pues acaban teniendo una visión del mundo diferente. Y a mí eso es lo que... Y eso lleva también al debate, en muchos casos, por ejemplo, en el interior de la izquierda, ¿no?, de si realmente es más de izquierda ser más centralista o menos, ¿no? Y a veces la izquierda inconscientemente asume el papel de la tradición, ¿no? Cuidado también con esta palabra, ¿no? Pero
también está también esa confusión donde algunos regionalismos se han convertido en pequeños jacobinismos si quieren Exactamente. imponerse los unos Es a los otros, ¿no? que yo creo que, por ejemplo, en Cataluña hay un nacionalismo jacobinista, porque Cataluña habla de la pluralidad que debe haber en España, pero no reconoce la propia. O sea, es decir, no reconoce que evidentemente en Cataluña hay como mínimo dos Cataluñas. Una, la Cataluña, pues sí, la que habla catalano parlante, y otra la hispánica. Pero además es que a lo mejor, incluso con el número de inmigrantes que hay ahora, hay una Cataluña mauritana, si te pones ya a jugar en esa escala. Entonces, tú lo que no puedes es articular un Estado en el que hay una Cataluña que se impone al resto. Tienes que dar salida a las pluralidades que tienes. Si exiges pluralidad fuera, no puedes practicar un jacobinismo dentro. Y eso es lo que hace el independentismo y el nacionalismo y el secesionismo. Son ideas que están relacionadas con los Pero al jacobinos. mismo tiempo tú también tienes la crítica a los jacobinos españoles, ¿no? Claro, es que es lo mismo. Bueno, tú tienes que reconocer que, o sea, hay que articular las comunidades. Es como articular, pues es como un esqueleto. Es decir, o como la cara. La cara, pues tiene los ojos, la nariz, la boca, son elementos distintos, pero componen un todo, que es el rostro, la faz, que tú la percibes. Yo cuando te veo a ti, pues yo percibo una unidad, pero es una unidad plural. No es esto que todo sea exactamente igual. A mí esa idea que me parece errónea, pero bueno, hay gente que además dentro de una determinada izquierda eso nos gusta mucho, ¿no? El que sea una especie de automatismo, todos igual, es la razón mecánica en marcha, es un mecanismo de razón y eso funciona en todos incluso en los que se oponen. Muchas veces tú escuchas a gente que dice al jacobino español o al centralista español y al independentista catalán, y todos funcionan en el mismo parámetro. Supongo que por eso chocan. O sea, porque todos funcionan, entonces es un combate en el que, como se decía aquello, no puede, como en el sol no puede, como en el cielo no puede haber dos soles, sobre la tierra no puede estar Alejandro y Darío. Como en España no puede haber más jacobinismo que el mío. Entonces, no, hay que construir esa, me parece que esa es nuestra tradición. En Francia no, porque en Francia, claro, la revolución fue la aplicación de esa idea casi de relojería, de una racionalidad mecánica dura, y lo ajustaron así. Son tradiciones históricas y políticas y culturales distintas. Muy bien. Bueno, sobre el barroco, ¿tú cómo interpretas la historia de España? Yo, por lo que he entendido, de alguna manera hay un etos de resistencia, ¿no? Aunque el barroco fue hegemónico, después pasó a la resistencia y tienes la tesis que durante muchos siglos, incluso hasta la actualidad, ha habido una resistencia Sí, cultural, entiendo, sí. donde de alguna manera hemos adaptado ese modelo foráneo a nuestra manera, con resistencias por dentro y por fuera de ese sistema. Y hoy nos encontramos con un inventario, ¿no?, de activos y pasivos, y con eso se quiere rehacer ese proyecto a través del neobarroco apoyándose en esa nueva revolución, ¿no? Explícalo en tus palabras y Yo, en primer lugar, profundizas. mira, creo que trajiste a alguien importante aquí, que es Emilio González eh, Ferrín. Ring, que, que me parece que su obra es muy interesante. Yo hay veces que discrepo con las conclusiones, con la orientación con la que él desarrolla un trabajo muy interesante, pero las conclusiones que él desarrolla a mí me parecen erróneas, porque voy a explicar un poco. Creo que en la época, eso que se llamaría la Edad Medieval ibérica, es muy especial porque es más que una reconquista, es un conflicto que se da entre lo que viene de Cluny y una mediterraneidad arabizante que
que genera ahí un conflicto que tarda muchísimo tiempo en resolverse, que, por ejemplo, genera, yo el otro día lo decía, la idea de la gracia de Dios. El rey en España no puede ser por la gracia de Dios, porque en realidad son los cabildos los que tienen la gracia de Dios, es la ciudad construida físicamente que ceden esa gracia de Dios al rey. Y, por ejemplo, el otro día lo colgaba en internet, yo explicaba en la Fundación Gustavo Bueno que eso explica la revolución contra Napoleón. Las ciudades recuperan todas, desde aquí hasta Filipinas, en todos los sitios, recuperan su soberanía, su gracia de Dios, porque eso fue una concesión que haces en libertad del rey y que la recuperas. Sería mucho más complicado de explicar, pero bueno, aquí en 2 trazos lo dejo así. Pero bueno, lo que yo digo, ese es un mundo muy distinto al mundo medieval europeo. Entonces el humus está ahí, el humus de esa Edad Media muy complicada. Porque tu tesis en relación a la reconquista, a esas influencias del norte de África, de Europa, es que hay un nativismo, ¿no? Hay una resistencia nativista, ¿no? Algo así. Sí, yo asumo y que es una revolución, digamos que más que islámica, pues arabizante, es una forma, o sea, España es Mediterráneo, la península ibérica es Roma, es el Mediterráneo y recibe ese influjo. A mí me parece que eso es correcto. Una revuelta contra los visigodos y no tanto, no tanto contra Europa. yo creo que hay un intento de conformar una fórmula mediterránea que me parece que es lo que explica Ferrín, ¿no? Explica que es un circuito comercial, es un circuito cultural, eso se va construyendo, pero a la vez hay tantos ingredientes que va quebrando una estructura tan débil como la de los visigodos, porque los visigodos va quebrando, es una estructura que también trata de mantener una romanidad en cierta forma, pero que eso quiebra, porque no es tanto unos contra otros, sino que eso va quebrando, va sedimentándose, van importándose influencias de Cluny, eso es evidente, pero curiosamente a medida que va avanzando eso que se llama la reconquista, que no es tal, es una especie de guerra civil enorme, que a veces para, a veces continúa, va generando una síntesis propia que yo creo que cristaliza, que incluso influye en Europa. A mí me parece que todo el tomismo está construido mirando hacia la península ibérica, eso está clarísimo. La suma contra gentiles es un encargo que se hace desde la península ibérica cuando se acaba la reconquista de la zona catalano-aragonesa. Entonces todo eso va cuajando y eso va a explotar en los siglos XVI con el descubrimiento de América. El descubrimiento de América es la explosión de eso, porque además hay algo que en los estudiosos de la leyenda negra muchas veces dicen, es que había como una animosidad de Europa contra nosotros. Es que no, es que en Europa empiezan a ver que aquí hay incluso una modulación distinta de cristianismo, que es lo que va a ser el catolicismo. Yo siempre lo llamo el trinitarismo andalusí. Ese cristianismo católico se genera, como dice González Ferrín, en ese momento de alfaqueque entre Fernando III el Santo y los reyes católicos. Hay una modulación que, siguiendo siendo cristiana, se contamina en un flujo de ir y venir de traducciones, de gente, de no estar definida bien la cosa, y acaba configurándose y acaba revolucionándose con el descubrimiento de América. El barroco es imposible sin el descubrimiento de América. Es ahí cuando todas esas distintas fuerzas confluyen en un punto que es lo barroco. Y eso tiene 2 expresiones. Yo siempre propongo esta imagen, que es una expresión algebraica y después una expresión gráfica. La expresión algebraica filosófica está en latín, que es cuando Suárez y las disputaciones
queda ahí eso. Pero la expresión gráfica está en literatura española. Está en el Quijote, está en el teatro de Calderón, está en el pensamiento de Gracián, está no solo en esos, en muchos autores. Hay autores en los que va cuajando una cosmovisión moral, porque además el Quijote es, todavía el otro día estaba repasando una tesis, el Quijote es una especie de, sobre todo la primera parte, Cervantes la enfoca, según Jorge García López, el cervantista, como una crítica al erasmismo, no tanto porque venga del norte o tal, sino porque es un modelo de clasicismo agotado. Y el Quijote propone una visión nueva del mundo, una visión nueva que tiene mucho que ver con lo que está haciendo el imperio, que es construir océanos, construir ciudades. El realismo, la realidad es más potente que un clasicismo que tira de modelos arquetípicos ya muy, para aquella época, ya casi ridículos, ¿no? Ellos quieren encontrar, y además Cervantes aparece Lipsio, no solo es una cuestión interna aquí, aparece Lipsio, y entonces son modelos clásicos nuevos que se buscan, pero el Quijote ya propone una visión que es la realidad, el centrarse en la realidad, además preguntarse por la realidad y la ficción. Es decir, ese mundo es un poco el mundo barroco. No sé si te lo dejo claro, pero más o menos Sí, esto. y a mí me gustaría profundizar porque, bueno, hay diferentes pensadores que plantean diferentes barrocos o se han fijado en diferentes ángulos de visión del barroco, ¿no? Está el barroco de la contrarreforma, otros de la contraconquista, cuando quieren dar más énfasis al papel de agente también del amerindio, del negro, a la hora de influenciar culturalmente a los conquistadores, o también su papel en el mestizaje, porque barroco y mestizaje pues parece como que tienen mucho que ver, ¿no? Y en el caso de peninsular está también el fenómeno del converso, ¿no? Que es otro tipo de mestizaje entre gente que es más próxima, pero también está por ahí. Lo que pasa que, claro, hay una visión que tú puedes decir, esto del barroco parece como una estrategia de las clases dominantes para una aculturación eficaz de las dominadas, o desde también un ethos de resistencia, ¿no? De la contracultura, del converso, del mestizo, del disidente. Y entonces, claro, hay gente que dice, no, esto del barroco tiene algo introspectivo, autoritario, y en otros casos dice, no, es algo exuberante y libertario. ¿Tú cómo ves estas perspectivas? Yo creo que pueden ser todas, porque pueden ser una conjunción de fuerzas que dinámicamente yo plantearía, siguiendo con esa idea que te di del trinitarismo andalusí, es como un triángulo que se revoluciona sobre sí mismo y genera una nueva figura que es un cono. Esa revolución no se puede dar si no se llega a América. Y se plantean todas estas cuestiones que es, aparece una nueva gente, digamos que aparecen grupos humanos que son el mundo amerindio, que se va incorporando a esa tradición, que muchas veces hay intenciones por parte de las élites dominantes que llegan allí, se puede decir, pues simplemente el hecho de quererlos evangelizar y tal es una forma de llevarlos a nuestra cultura, pero al mismo tiempo, claro, esos frailes que estudian el aymara o que se interesan por el quechua o que es más, que acaban escribiendo en aymara y acaban configurando esos lenguajes de manera gráfica, en grafos que son pues, letras escritas claro, todo eso acaba generando una síntesis nueva. Yo creo que es una síntesis de fuerzas que no tienen por qué ser siempre armónicas, que pueden ser contradictorias, pero que ofrecen al final una figura de conjunto. Y te quería preguntar también, ¿es el barroco, crees que es el cenit que llega a la monarquía barroco hispánica, el cenit, esa monarquía católica, o es un preanuncio
de un momento de resistencia, de derrota, porque claro, incluso el barroco del poder es el barroco de la contrarreforma, es decir, siempre va en contra de algo, da la sensación, ¿no? Vale. Pero es también como, porque también se ha dicho que el barroco es melancolía, yo no sé si es la digestión de un Yo, momento, en un preanuncio de una derrota, una nostalgia de un paraíso perdido, o ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves yo, esto? yo lo que veo es que es fundamental, o sea, el problema, bueno, Europa, en cierta forma, Europa no hay que hablar de Europa. Yo me parece que Europa hasta el siglo XVIII no existe. La cristiandad medieval, la cristiandad de Occidente, que había sufrido una sacudida con el descubrimiento de América. Mm. Entonces, con el descubrimiento de América, lo que te ofrece es una vuelta, pues dicen, o sea, ha aparecido un continente nuevo, gentes nuevas, todo eso aún todavía no está, eso hay que trabajarlo durante un siglo. O sea, no se descubre América y ya está, no, América hay que construirla. Y esa es la labor que va en un principio a hacer la monarquía hispánica. Pero en el mundo europeo se propone una estrategia que es volver al clasicismo, ese renacimiento. Pero con todo, a mí me parece que ese es un terreno, una tierra de nadie, es como un parche. La cosa empieza a resolverse cuando irrumpen los protestantismos. Es decir, hay una monarquía europea que ha roto el marco, que es con América, y entonces surgen los protestantismos. Y esa monarquía está tan ocupada construyendo ese mundo que no puede plantearse una estrategia eh, ya definida hasta que más o menos hay una estructura mínima. Y yo creo que eso se consigue con lo que te dije antes, en 1560-65, en los años 60, ahí ya se ofrece la plataforma para, primero tienes que tener la base para la proyección, para la cosmovisión. Y es ahí donde ya empiezan a aparecer, después de esa década del 60 del siglo XVI, pues empiezan a aparecer, pues claro, lo que te dije antes, Suárez, empiezan a aparecer los filósofos, empieza, por ejemplo, Sor Juana Inés, que estudiaba Octavio Paz, empieza a aparecer todo ese mundo de lo barroco, porque lo barroco como una cosmovisión y como una cosmovisión particular, como un punto de vista, como un estar en el mundo. Y un estar en, y yo creo que lo Es barroco, un lugar de mediación entre occidentes y orientes. ¿Cómo lo definirías? yo sí, yo creo que es un lugar de transición, que, que, que conecta esos mundos. Lo barroco conecta, es fundamental Asia, las Filipinas. Yo siempre digo que es como una elipse. Es una elipse en la que hay dos centros que son México y Madrid, y después, o podría ser incluso México y Sevilla, y después tienes Nápoles en un extremo y Manila en el otro. Y ese mundo va siendo es el que articula. Por eso yo creo que el barroco es fundamentalmente hispánico y va influyendo en los demás. Es decir, tiene tanto poder que los demás van dejándose influir por ese mundo. Pero cuando ellos tienen la fuerza suficiente, pues por ejemplo, los franceses rompen en el neoclásico, los ingleses en el neogótico, los alemanes, pues ese romanticismo gótico. Mm. Cuando ellos tienen la capacidad de hacer una propuesta, ya el esquema es distinto. Yo, desde mi impresión, sin hablar de como un punto español, hablar de España como un concepto histórico, no como un concepto nacional de que nosotros fuimos, sino como un concepto histórico que incluso abarca a Nápoles o a ese mundo del sur de Italia que es tan interesante. Joder, una película en donde eso se ve muy claro es en El Gato Pardo. Es una novela magnífica, aún en la novela está mejor. Es ese mundo hispánico, la Italia hispánica, que es, que es otra forma de ver el mundo y de percibir el mundo. Frente al mundo del norte, pues que ya, digo, es este mundo cartesiano, neoclásico, de la idea de la razón, o el mundo germánico, que también es más abstracto, o el mundo de los anglosajones, que ya es
otra cosa. Ellos, por ejemplo, hacen su filosofía moral está envuelta por economicismo. Ellos entienden el mundo del mercado y de la venta y tal. Entonces son perspectivas distintas. Y me parece que... Yo únicamente para complementar, por incluir al mundo luso, que también pues creó todas Esto lo esas redes incluyo. comerciales, pues también ese mundo de África y del Índico, pues también No, no, construyó, y de Brasil, todas esas redes, que es me, perfectamente compatible con tus tesis, simplemente. me parece que el mundo portugués de la lusofonía encaja ahí, que es su tradición esa. Por ejemplo, después, bueno, Portugal también tuvo también una visión más comercial y tal, pero sin embargo, cuando tú vas a Portugal, hombre, he estado en Lisboa y tal, y eso, tú ves que ese mundo, y eso que Lisboa está, después de Marqués de Pombal, pues está más mirando un poco hacia Inglaterra, pero con todo y con eso tú ves que ese mundo es un mundo barroco. El Portugal, que cuando sales de Lisboa es profundamente barroco. Y yo creo que todo ese mundo entra dentro. Sí, incluso una de las hipótesis etimológicas que viene del portugués. Viene de portugués. Es que el barroco es una palabra Y, y que en, y en Brasil, por ejemplo, tienen grandes ciudades barrocas también importantes como el en Minas término, Gerais. porque, ¿Mm? porque dicen el término procede de Portugal. Lo Mm. barroco, que era barroco tal, era portugués. Lo que pasa que, bueno, después, no es que España ni siquiera lo patrimonializa, porque si tenemos en cuenta una cosa, lo barroco es una etiqueta fundamentalmente casi del siglo XIX, porque para Que decir... también está presente en otros países europeos. Claro, por eso hablamos de barroco Es que ibérico tampoco estamos, hay en el veces lado político, porque claro, el lado artístico e incluso filosófico, ya sabes que también ha habido otros pensadores, los barrocos Deleuze, y, Leibniz, ¿no? Que han y pensado eso, pero sin Leibniz, pensar en por América, ejemplo, o Marabal. filósofos, sí, sí, filósofos barrocos son entendidos Leibniz, Spinoza, tal, o sea, son todos filósofos que se entienden como barrocos, pero es que lo pueden ser, es que fundamentalmente muchas veces vuelvo a decir, es un estar y estás mirando a quién, a ese mundo que es el que lleva un poco la primacía, que es un hecho, el hecho es la construcción, porque yo eso en el artículo que escribí, pues insistía en que es la tesis del constructivismo, ¿no? De construir, tú, por ejemplo, encuentras un océano y ese océano, cuando no lo tienes medido por las técnicas, pues es simplemente una masa de agua. Se convierte en el Pacífico cuando conoces las corrientes y las puedes reproducir en un mapa. Entonces ese mundo ya está acotado, ya está construido sobre ideas, y eso lo hace un sistema institucional, en este caso político, que era una monarquía, pero que tampoco, yo por eso siempre digo, no es la monarquía española que es una monarquía que se dice a sí misma católica, que se pudo haber llamado española, pero renunció a esa idea por decirse católica. Y pasando más a una geopolítica actual, ¿no? Y de rearticular esos mundos ibéricos, el Caribe, la Sí, península, América del Sur, África, ¿cómo ves esas problemáticas? Me comentabas incluso antes que pues eso, los problemas que hay, ¿no? Con los nacionalismos de campanarios, problemas con la modernidad, cómo lo ha digerido América y esa fragmentación absurda que le lleva a tener poco peso geopolítico internacional, pero al mismo tiempo también tenemos aquí nuestras propias condicionantes en Europa, ¿no? Y tienes esa idea también de los hispanos en Europa. Entonces me gustaría que esa articulación entre esos continentes en la actualidad, ¿tú cómo lo ves me como parece, desde la visión neobarroca? me parece que esto, o sea, la propuesta es fundamental el eje lingüístico. Por ejemplo, lo que se habla muchas veces de la iberofonía y de que dos lenguas como el español y el portugués son intercomprensibles, ¿no?
tienen un grado de comprensión muy grande. Y que esa masa humana, ese grupo humano, constituyen un bloque gracias a que esas dos lenguas se dan ahora mismo en una escala técnica que no se daban antes. Tú date cuenta que yo nací en el 76. A lo largo de gran parte de mi vida, hasta que no apareció Internet, mi mundo era el mundo del siglo XIX. Era el mundo de las publicaciones de tal, hasta que aparece Internet. Entonces, la lengua que yo hablo cristaliza en un nuevo registro técnico. Eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en la escala técnica del editorialismo, el español y el portugués eran lenguas de segundo orden a pesar de su expansión. Y sin embargo, en esta nueva escala se ve muchas veces por fenómenos musicales, por instituciones deportivas. Por ejemplo, estamos teniendo hoy día el caso del problema de un jugador como es Vinicius en el Real Madrid, el impacto que tiene el hecho de que haya manifestaciones racistas contra él. Eso tiene un impacto mundial. ¿Por qué? Pues por la institución Real Madrid, porque estamos hablando de un jugador que es de raza negra y brasileño. Entonces, todo eso pone en primera línea ese mundo. Ese mundo está ahí en primerísima línea. Y a mí me parece que eso es fundamental. Y que, vuelvo a decir, este mundo de los hispanoparlantes o de los iberoparlantes, si se me permite el palabra, pues ese mundo en la nueva escala técnica no solo tenemos una tercera dimensión, somos generadores de recursos económicos a través de las acciones que podemos hacer en la red y una red, por ejemplo, pues biométricas, generar vídeos, generar comunicación constante, que eso se parametriza económicamente ya también. Entonces eso es una masa explotable enorme y eso es lo que nos pone en una primera línea mundial, porque claro, eso hay que articularlo institucionalmente y poder aprovecharlo a nuestro favor, no dejarse, digamos que, explotar por otros. Ese es el asunto. Y, por ejemplo, me preguntabas por el nacionalismo. El nacionalismo lo que hace, a mí me parece que es, te he descrito esta plataforma y un poco los nacionalismos, ya sean los particulares que hay en España, ya sea un nacionalismo genérico españolista, lo que hacen es bloquear eso. Lo que hacen es facilitar que otros exploten esos recursos, esa enorme masa. Esto quiere decir que no debe haber estados o no debe haber naciones, no. O sea, puede haberlos, pero tienen que ser permeables, tienen que ser, como decimos en eso, diaméricos, a través de las partes. Es decir, no, como se plantean los nacionalismos hoy son como conjuntos cerrados, esferas. Por ejemplo, un discurso como Petro antes de llegar a España es un discurso negativo. En primer lugar, por el propio desconocimiento, es historiografía decimonónica. Pero también interpretar desde nuestro lado, que fuimos a España, a América, a elevar a los indígenas, también nosotros los españoles no fuimos, fue una corona con unas élites y lo que hablábamos antes, de ese choque pues surgió una figura nueva, con sus aspectos negativos también, con sus aspectos muchos positivos. No lo sé, me parece que es así. Porque en torno a la leyenda negra, pues esto, María Elvira, Marcelo Gullo, que bueno, que sabemos que dentro de ese nubarrón hay de todo, ¿no? Está este tema que hemos hablado de la derrota de la modernidad ibérica, está los prejuicios de los países protestantes a los países del sur, también una determinada interpretación histórica negativa. Nosotros mismos, yo creo que los ibéricos en general, que tienen bajo etnocentrismo, también se llevan a autoflagelar bastante, pero también ha llegado un punto de cierto subjetivismo, victimismo, moralismo, ¿no?
que lleva a confrontar. Si tú me dices que eres genocida, tú eres más genocida aún, ¿no? En vez de entrar en otra dimensión de entender mejor los grupos humanos que estaban en conflicto, ¿no? En ese momento. Yo creo que eso es inevitable por el concepto de soberanismo procedente de la modernidad del XIX. El soberanismo entiende que es una esencia en sí mismo. O sea, México, la República de México está construida como soberanía contra el virreinato de la Nueva España. Y no puede ser de otra manera. México, digamos que hunde sus raíces en la América precolombina, que es imposible, pero hunde sus raíces así, porque la República de México en cierta forma es la negación de la Nueva España. Y la España nacional liberal, y eso se ve, por ejemplo, en México con las guerras con los cristeros, con ese mundo, y en España con la guerra con los carlistas, con la guerra contra el fuero, contra la tradición católica. La España liberal quiere también esa soberanía esencial, esa razón perfecta, mecánica, y entonces busca su esencia en lo medieval, en el cierre más o menos medieval, en la idea de que bajamos desde el norte a conquistar y expulsar a los musulmanes y cerramos la península ibérica y después nos subimos en unos barcos y fuimos a salvar a los indígenas, ¿no? Y eso, pues no es así. Es el mundo, curiosamente, siendo un mundo que se puede plantear pues más atrasado, esa modernidad de lo barroco no era tan dura, tan cerrada, con tantas, porque es que no son clausuras prácticamente, no es ni siquiera, un cierre se puede abrir, pero es que es una clausura total, impermeable. Eso yo creo que es lo que bloquea la plataforma hispánica, porque a mí, volviendo a esa tesis que te hablé de los nódulos y tal, los nódulos en sí mismos son algo, son una particularidad, pero que comunica con una generalidad. Es decir, es como muchas veces cuando yo iba más por aquí, por Asturias, dices tú, aquí siempre todo es verde, y dices tú, ¿es el mismo color? No, hay muchas gamas de colores. Es un uno que se resuelve en muchos. Pues yo creo que ese es el problema, esa es lo hispánico o lo iberófono. Es un uno que se resuelve en muchos. Y yendo, ya vamos terminando, yendo a más una geopolítica sobre el terreno actual, sabemos que por la invasión de Putin de Ucrania, esto ha trastocado, por así decirlo, yo creo que en términos de orgullo encaja, ¿no? Hay una cierta insubordinación fundante de Rusia y sus aliados. Lo de Gullo me parece una buena, la idea de la insubordinación. Esa es la buena, sí. Me parece la buena idea. Entonces, esto ha llevado a una cierta crisis del norte de Europa, ¿no? Incluso la ruptura de una alianza que no teníamos en cuenta. Aquí estábamos a por uvas cuando nos quejábamos del norte de Europa con la crisis del 2008, ¿no? Y había una alianza de energía súper barata que hacía la economía alemana súper competitiva, ¿no? Merkel-Putin tenía una alianza muy fuerte, ¿no? Y eso se ha roto. Esto, de alguna manera, de manera indirecta, ha favorecido a que el sur de Europa tenga más poder en el seno de la Unión Europea, ¿no? Ya no piden cosas duras, incluso algunas ideas las tienen en cuenta, ¿no? Y bueno, Estados Unidos ya no tiene tanta hegemonía también por esa rivalidad económica con China. Y bueno, América Latina, América del Sur más bien, porque México está en una situación particular, ¿no? Con su dependencia con los Estados Unidos, para bien y para mal. Siempre se espera que llegue a ser un actor político, vamos a ver cómo evoluciona. Entonces, actualmente, ¿tú cómo ves esta geopolítica desde España?
Si asesoraras a políticos de izquierda y de derecha, ¿qué le dirías? ¿Cuál es la orientación que debería tener la política exterior española? ¿Cómo ves un futuro próximo? El futuro lo veo a medio plazo bien, creo que hay una buena perspectiva, pero a corto va a haber tensiones, porque no lo sé, yo tampoco soy yo no podría ser un super asesor, pero mi impresión es que España tiene una baza importantísima, que es la lengua, que España tiene una baza que es que está incorporada a una modernidad técnica que llegamos, digamos que a ese tren nos hemos subido, eso es importante, pero claro, el problema es que los que están cayendo son muy fuertes y van a presentar una resistencia muy grande, porque no se van, para Francia y para Alemania va a ser difícil, y yo creo que esto va a pasar en esta década, no tanto que España la supere, sino el papel de una Turquía muy fuerte, el papel de un Irán muy fuerte, el papel de naciones, Indonesia, que parecen que no son, que hasta ahora no eran relevantes, pero que van a ser más relevantes que Francia y Alemania. Nosotros, como país humilde, pues lo que nos corresponde es conectarnos con América Latina, con Iberoamérica, con la iberofonía. Hay una especie de problema con Marruecos, porque en Marruecos el problema es que hay un nacionalismo muy duro, casi prusiano, yo diría, mezclado con lo islámico, que es lo que articula a ese país, y eso va a generarnos problemas, y encima está el estrecho, pero tenemos esa conexión, nosotros tenemos esa fuerza, ese soft power, que es algo más que soft power. Y después el ascenso inevitable, yo creo, me parece que a lo largo de las próximas décadas, España se proyecta a esos países, a Turquía, a Irán, al Próximo Oriente. Muchas veces olvidamos eso, que Almería mira hacia esa parte del Mediterráneo, que Cádiz mira a La Habana y a Cartagena de Indias, y que Málaga pues está mirando también a las costas del norte de África. Es jugar con inteligencia y tratar de... Hay veces que, claro, las políticas, nadie puede decir vas jugando según los casos concretos. Me parece que Ceuta y Melilla, por ejemplo, ahora mismo que estamos en eso, pues Ceuta y Melilla hay que defenderlas con inteligencia también. No buscar un choque con Marruecos porque no vamos a sacar nada, pero sí que tampoco dejarse llevar por una especie de prusianismo magrebí que hay en Marruecos, que yo lo veo bastante amenazante. Más que un problema islámico, yo veo en Marruecos eso, un problema de un nacionalismo que se vuelve muy agresivo porque lo tiene que ser, en cierta forma. Tiene Argelia y tiene a España y necesita apretarnos las tuercas. Y para eso sí que también hay veces que hay que tener una política fuerte. Política fuerte, palo y zanahoria. Muy bien. Y para terminar, los interesados en profundizar en esta visión de neobarroco, ¿qué libros o qué programas tuyos le recomiendas? ¿Qué orientaciones le darías? Yo creo que lo del neobarroco fundamentalmente es estudiar, por ejemplo, Eugenio d'Ors, mirar interesarse por la historiografía por los pensadores en torno a lo barroco, especialmente, por ejemplo, Severo Sarduy, los autores que tú hablaste. No es tanto porque lo que quiero dejar claro es una cosa tampoco. Esto no se trata de una especie de cosa dogmática, es una orientación. Yo cuando hablo, si quieren escucharme o quieren seguirme, sobre todo en Twitter, y yo tengo algunos programas en podcast y tal, pero es siempre una orientación, nunca es nada dogmático. No se puede hablar desde un punto dogmático. Y está toda esta tradición que es volver a replantear la tradición hispánica en tu lengua.
es, por ejemplo, o leer a Alejo Carpentier, pensar esos autores desde las coordenadas y desde estas nuevas coordenadas, desde este sur. Yo estoy en el norte del sur, pero desde este sur, porque decir, oye, aquí hay una dogmática, aquí hay unos principios neobarrocos, eso no se puede decir. Eso es lo que venimos ahora mismo dialogando o tejiendo en esta conversación. Es ir rectificando, es como es en el barroco, un rizo que se riza sobre sí mismo. Muchas veces tienes que jugar en ese ámbito. Yo no puedo decir, ostras, el barroco es esto y te voy a dar 10 principios, porque no los hay. Es una intuición, a veces es una perspectiva, es una forma de ver las cosas. Y yo creo que eso va a ir apareciendo, está apareciendo ya, los chavales lo ven. El chaval que escucha música latina, pues va incorporándose a una música y a un mundo al que yo no estaba. Yo, cuando era joven en los años 90, escuchaba música anglosajona. El otro día, por ejemplo, en Manchester City ganó al Real Madrid y bajaron a cantar Wonderwall. Era la gran canción de mi época, de Oasis, los hermanos Gallagher. Ese era el mundo. Hoy un chaval de 20 años no escucha a los hermanos Gallagher, escucha pues a Bad Bunny, escucha cantar en español o ritmos o formas pues latinas que a mí me parece que eso es un poco el neobarroco, esa orientación. Evidentemente, hay veces que vamos construyendo una especie como de teoría, pero bueno, las teorías hay que tomarlas también con pinzas. El que quiera escucharlo, y voy a sacar... Porque yo también pienso que el neobarroco también es un espacio en común donde se pueden debatir muchas cosas superando ciertos sectarismos, ¿no? Claro, Sectarismos de izquierda a derecha, sectarismos nacionalistas, sectarismos en torno a esos conceptos de tradición y modernidad que muchas veces no se sostienen, a veces más inventados, a veces más reales. Y nos ayuda a acercar a gente de diferentes orígenes, ¿no? Sí. Es tejer y para tejer hay que tener un mínimo común denominador, que son las lenguas. Y después este lecho tecnológico que ha supuesto la aparición de las redes sociales y de Internet. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Hugo Felguerinos. Ya sabéis, lo podéis encontrar en su canal de YouTube, que tiene unos podcasts espectaculares con muchas horas. Es decir, que el que lo acaba de encontrar, pues tiene esa suerte que va a poder tirarse varios días escuchando esos programas. Felguerinos RTV en YouTube. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima entrevista ibérica, probablemente ya la próxima semana. Seguiremos debatiendo estos asuntos del neobarroco ibérico y del iberismo filosófico en general. Y ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, YouTube, etcétera. Un abrazo.